¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, qué bueno que nos acompañan a mitad de semana. Saben que este es un día muy internacional. En esta ocasión vamos a viajar a Alemania, a Francia, a España y desde luego vamos a estar en los Estados Unidos, en Washington concretamente. Rafael García Villegas, qué gusto saludarte, tenemos muchas cosas el día de hoy. Así es, mi querida Laura, muy buenas noches. Hola, Laura Regis, también en la traducción de lenguas de señas mexicana. ¿Y qué te parece si antes de hacer este recorrido internacional arrancamos en el estado de Hidalgo? Porque ahí el Instituto Nacional de Antropología e Historia presentó su revista digital Ocarina, una propuesta para conocer las riquezas del patrimonio que resguarda este estado y además cómo se está conservando. Los invito a conocerla. Con el objetivo de dar a conocer el trabajo de protección, investigación y conservación del patrimonio que se realiza en el Estado, el Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Hidalgo lanza Ocarina, publicación digital trimestral. Es muy importante que la sociedad hidalguense, en este caso en particular en el Estado de Hidalgo, pero también a nivel nacional, se sepa cuáles son las tareas que viene desarrollando el personal adscrito al Centro INA en esta materia. Se hizo una aportación de los antecedentes de creación del Centro INA Hidalgo y hablamos un poco de los Atlantes de Tula, que son un emblema importantísimo y un significante importante para Hidalgo. Pues la idea es seguir alimentando esta información, transmitirle a la comunidad en esta situación dentro del programa Contigo a la Distancia, de lo que hacemos en el Centro INA Hidalgo. Héctor Álvarez Santiago destaca el patrimonio que Hidalgo posee. Tenemos en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos 31 conventos. Dentro de ellos, pues, destacan nada más y nada menos que el convento de San Nicolás de Tolentino en Actopan, el San Andrés Apóstol en Epazoyucan, en fin, Tepeapulco, donde estuvo Sahagún e inicia la historia de la Nueva España. Ocarina estaba planeada para ser una publicación impresa. No obstante, la situación generada por el confinamiento llevó a replantearla como una publicación digital. También hay una gran ventaja a través de los medios digitales, porque podemos hacerla llegar a muchísimas personas. Sabemos perfectamente cuál es la cobertura que tienen las redes sociales y se ha venido manejando a través de Facebook, ¿sí? Y a través de los correos electrónicos. Sin embargo, y una vez superada la contingencia, se contempla la posibilidad de su lanzamiento impreso y probablemente su distribución a través de la red de 250 bibliotecas en el estado de Hidalgo, dependientes de la Secretaría de Cultura local. Por lo pronto, está disponible en línea en la página de Facebook del Centro INA Hidalgo. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, yo creo que esto también les va a llamar mucho la atención. Vamos a seguir hablando de nuestro patrimonio y vamos a viajar hasta Quintana Roo, donde conoceremos una de las minas más antiguas del continente americano. Por la primera vez estamos viendo evidencia de la vida de los primeros habitantes de las Américas. En Quintana Roo descubrieron la mina de ocre más antigua del continente americano. Arqueólogos subacuáticos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y espeleobuzos del Centro Investigador del Sistema Acuífero de Quintana Roo encontraron evidencia de la actividad minera prehistórica. Sam y yo empezamos a ver cosas raras, como piedras movidas de su lugar, que nos dieron de pensar que sí había gente en esas cuevas antes que nosotros. Vimos una abundancia de carbón que a nosotros indicó quizás que había fogatas para iluminar la cueva durante la última época de glaciación. Una abundancia también de excavación. Estaban rompiendo el piso para llegar a excavar la sedimentación de ocre que estaba abajo y que lo llevaron afuera. La mina
como se le llama a este proyecto de investigación, data de una antigüedad de entre 12 y 10.000 años. Tiene una extensión de 6 kilómetros de pasajes inundados que permanecían ocultos detrás de rocas y estrechos pasadizos con señales de explotación de ocre. ¿Qué hacían con este ocre? Lo utilizaban para pintarse, como algunas tribus de África actualmente todavía lo hacen. Lo utilizaban para cuestiones médicas, porque el ocre tiene ciertos elementos que combaten bacterias, etcétera. Lo usaban para simbolizar. A mí me encanta pensar que con este ocre ya empezaban las primeras manifestaciones artísticas entre estos grupos. En fin, toda una serie de posibilidades y de hipótesis que se están generando. Hasta el momento no se han encontrado restos humanos, sin embargo, se localizaron herramientas rudimentarias de excavación. Se han tomado más de 20.000 fotografías durante 600 horas de buceo para generar un modelo 3D y facilitarle a los arqueólogos el acceso virtual. Y pues tenemos muchísima esperanza en los descubrimientos que están por venir. Con este proyecto se abre una pequeña puerta a esa época tan remota de nuestra historia, y estoy seguro que continuaremos encontrando vestigios que nos van a permitir conocer mucho más de estas sociedades tempranas del continente americano. Noticias 22, Oscar Cortés. Bueno, fascinante siempre conocer nuestro pasado. Y en otros temas, el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía en la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, se reunió con empresarios, con gente vinculada, con promotores al espectáculo, para saber precisamente cómo van a funcionar los eventos culturales en la nueva normalidad. Ante la emergencia sanitaria y considerando la necesidad de adaptarse para avanzar hacia una nueva normalidad dentro de las presentaciones de eventos culturales y de entretenimiento, el diputado Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, convocó a empresarios, promotores y agentes del entretenimiento mexicano para que propusieran planes de acción que permitan el cuidado de los artistas, del personal de la industria y el público en general. Como respuesta, un consejo conformado por especialistas de la industria del entretenimiento presentó un sello de entretenimiento responsable, un certificado a través del cual se genera un modelo de medidas de bioseguridad adecuadas a cada actividad cultural y de entretenimiento, así como a los espacios donde se desarrollan. Y tenemos que entender que tenemos que ir paulatino, poco a poco tiene que ir creciendo, y tenemos que ir venciendo precisamente el miedo, venciendo venciendo al virus a través de estos protocolos de los que estamos hablando, de los arcos desinfectantes, de los sanitizantes, de los acrílicos, de los espacios, y que entendamos que tiene que ser poco a poco. Además, el diputado federal adelantó que en este regreso a los eventos presenciales se tendrán que hacer sacrificios por parte de los productores y artistas debido a que los aforos se tendrán que reducir hasta en un 30% de su capacidad. Que entendamos que no vamos a poder cobrar un boleto como se cobraba antes, tampoco vamos a poder pagarle al artista como se le pagaba, y el artista no va a poder cobrar como cobraba. Eso es lógico. Tenemos que entender que vamos a tener que adaptarnos. La publicidad va a costar diferente, se va a hacer de diferente manera. Todo esto que nos está pasando se enfoca en una sola palabra que se llama resiliencia. Asimismo, mencionó que ya se encuentra ocupado en hacer llegar dicho modelo a las autoridades de salud, de quienes dependerá su aplicación y el momento de la reactivación de las actividades artísticas y culturales de forma presencial. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, lo que viene a continuación tiene que ver también con esta nueva adaptación a las condiciones actuales por parte de la comunidad de la cultura y las autoridades. La Secretaría de Cultura, integrantes de la Alianza por las Artes Escénicas y representantes de la Comunidad de Artes Escénicas sostuvieron este miércoles una reunión donde hubo ideas, propuestas, acuerdos para atender las solicitudes de apoyo para el sector, tanto en el ámbito económico como para transitar a una nueva normalidad, una vez que se permite la programación de acontecimientos, de funciones y la reapertura de espacios culturales. En esta reunión
que se llevó a cabo de manera virtual, estuvo presente la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Vespalova, la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina Jiménez, y decíamos integrantes de la comunidad de artistas escénicos. Se destacó que desde el inicio de la contingencia sanitaria se ha trabajado en diversas iniciativas que permiten mantener la actividad cultural y a la vez apoyar de manera rápida a esta comunidad con el lanzamiento de más de 20 convocatorias a través de Contigo en la Distancia. También se dijo que se está trabajando en mecanismos como la atención médica con el Instituto Mexicano del Seguro Social, la facilidad del otorgamiento de créditos y otros financiamientos con las Secretarías de Economía, de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público. La sugerencia a los gobiernos estatales se hizo para utilizar los recursos del apoyo a instituciones estatales de cultura para dar justamente este beneficio a la comunidad cultural afectada y convenios con la Secretaría de Turismo para difusión de eventos, entre otras iniciativas. Ya les daremos a conocer los detalles de lo que se vaya realizando, esto de manera virtual por lo pronto, pero también se platicó acerca de la reapertura próximamente de espacios de manera física, y para ello se va a apoyar la comunidad teatral y escénica en general en la guía básica de reapertura para espacios culturales. Esto en términos generales fue de lo que se trató esta reunión sostenida este mismo miércoles. Y con esta información nos vamos a la pausa. Las y los diputados seguimos trabajando para buscar soluciones ante la emergencia sanitaria. Realizamos conversatorios y foros junto con autoridades, empresarios y sociedad civil. Nos reunimos en comisiones, presentamos iniciativas de ley y puntos de acuerdo. Entregamos 125 millones de pesos para apoyar con 400,000 kits de protección a médicos residentes del sector salud. Unidos, vamos a salir adelante. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Si rompiera todo, pues estaríamos hablando de un terremoto de magnitud 8.3 u 8.4, digamos. José Antonio Fernández entrevista a Víctor Valles. Pues prácticamente es descifrar los datos, descifrar los análisis que están realizando. Pantalla de cristal. El barco Puma, digamos que es el equipo que une a científicos tanto de México como de Japón. Miércoles, 23:30 horas. Sobre todo cuando se trata de reportajes científicos, siempre me asesoro. Nuestro recorrido internacional esta noche lo comenzamos en España para conocer los pormenores del ganador del premio Ribera del Duero. Tras una larga espera por la cuarentena, finalmente esta mañana se entregó el 6º premio Ribera del Duero de narrativa breve al escritor argentino Marcelo Luján por su libro La Claridad. El jurado, presidido por Fernando Aramburu, acordó por unanimidad el galardón dotado con 50.000 euros. El jurado resalta la minuciosidad narrativa y la mirada perturbadora de Marcelo Luján, proyectadas en un libro muy persuasivo que pone de manifiesto un cuestionamiento del idioma y una poética del desarraigo. Puede que haya sido apenas una comunión maldita de todos esos astros alineados para la desgracia. 3 años tomó a Luján terminar los 6 cuentos que componen La Claridad. 6 historias que abordan deseos inalcanzables, miedos, arrebatos, amor y traición. La idea era un poco que el lector, cuando terminara de leer el libro, sintiera eso, ¿no? que había leído un libro. Por supuesto que es inherente al cuento su autonomía, ¿no? Cada historia funciona absolutamente sola, pero sí que me parecía bueno que el lector tuviese cierta juxtaposición en alguna historia, reconociera algún movimiento de otro personaje, le iban a dar más forma, más armonía y sobre todo una coherencia interna que es, técnicamente es más dificultoso, pero a mí me parece que era una propuesta buena para el lector. La variable fantástica pues, recorre también todo el libro, ¿no? A mí me gusta la negrura y me gusta la oscuridad y el mal, pero me he dado cuenta con mucha alegría
que conviven muy bien, que lo fantástico y lo negro se autoalimentan y conviven muy bien en literatura y potencian muchísimo las historias. Así que bueno, siempre desde mi variable naturalista intenté en este texto que hubiese cierto toque paranormal, ¿no? Pero en la mayoría de los casos lo tiene que decidir el lector, porque si hay un fantasma o hay un espectro o hay cualquier cuestión relacionada con el terror, a mí me gusta humanizarlo, ¿no? Que tenga problemas humanos. Radicado en España desde el 2001, Marcelo Luján reconoce la influencia de Rulfo, García Márquez y Cortázar y da especial importancia a los personajes femeninos. A veces, hasta de modo inconsciente, retrocedo un poco en mi obra y veo que siempre es un personaje femenino o un conjunto de personajes femeninos los que son el motor de la historia, ¿no? Y bueno, me alegro de que sea así, no es una cosa hecha de un modo intencional, ¿no? Yo creo que lo arrastro más de mi percepción individual, social y como persona, ¿no? La claridad de Marcelo Luján estará disponible en librerías mexicanas en septiembre. Para Canal 22 desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Muy al pendiente de estas publicaciones para leer a Marcelo Luján. Y después de esta presencia de Argentina en España, ¿qué les parece si ahora nos vamos a territorio galo a buscar mexicanos? Diáspora cultural. Bueno, pues sí, tiene razón, Rafa. Nos vamos a ir a Francia, particularmente a la capital de ese país que ha acogido a mexicanos desde siempre. Ha habido diversas oleadas de artistas mexicanos que se han instalado en la capital francesa como una meca, como un sitio importante para adentrarse en diversas manifestaciones, como pueden ser las visuales. De la misma manera, bueno, pues nada más hay que pensar en el surrealismo y en la presencia de tantos creadores franceses en México. Edgardo, en esta ocasión nos vamos a ir con una artista multidisciplinaria, la verdad muy interesante, que vive allá en Francia desde 2003. Platícanos de quién se trata. Así es, Laura, buenas noches. Cumplimos un año la semana pasada y arrancamos una nueva etapa y para esto quiero presentar el trabajo de Daniela Franco. Ya lo has dicho tú, ella es una artista visual mexicana, pero con un temperamento abiertamente multidisciplinario y vive en París desde el año 2003. Pero antes de contarte de Daniela Franco, como tú ya lo has adelantado, me parece importante que en este espacio semanal en el que hablamos de historias personales de mexicanos creadores que viven en el extranjero, también nos dediquemos a veces a ubicar el contexto cultural e histórico que permite que en determinados momentos esta presencia de mexicanos se multiplique y se concentre en una misma ciudad. Y es el caso de la diáspora cultural mexicana que se encontró en París a principios del siglo XX, hace ya 2 décadas. Fue un tiempo muy propicio que tuvo al Instituto Cultural Mexicano como su epicentro y desde ahí, bajo la dirección de Jorge Volpi, entonces agregado cultural de México, pues se congregó toda una generación de creadores mexicanos, entre ellos precisamente Daniela Franco. Hablo de escritores como Guadalupe Nettel, Martín Solares, Alan Paul Ballard, de directores de cine como Carlos Reigadas, y simultáneamente el instituto organizó toda clase de exhibiciones de arte contemporáneo mexicano, desde Gabriel Orozco hasta Francis Eiris. En fin, que había realmente es un momento que yo creo que con el tiempo lo vamos a registrar como un momento histórico en la diáspora cultural mexicana. Y antes de presentar a Daniela Franco, ¿por qué no vemos un poco de ella? Ella es actualmente, además de vivir en Francia, es becaria del Sistema Nacional de Creadores del FONCA, y en esa condición participó en este programa que impulsa la Secretaría de Cultura de Contigo a la Distancia. Para conocerla, para presentarla a los televidentes, vamos a ver un pedacito, un fragmento de lo que Daniela Franco piensa sobre Carlos Monsiváis. Vamos a verlo. Hola, mi nombre es Daniela Franco, soy artista visual y pertenezco al Sistema Nacional de Creadores. Y hoy quisiera hablar un poco de Monsiváis con motivo del 10º aniversario de su fallecimiento. Y quisiera hablar de un aspecto en particular de Monsiváis que para mi generación o personalmente tuvo
mucha importancia, sobre todo en mi obra, y que quizá ahora sea difícil de ver porque la forma de analizar la cultura ha cambiado, por suerte, pero a finales de los 90 y mediados de los 90, la división entre alta cultura y baja cultura era algo que todavía importaba, especialmente para los actores culturales, los artistas, como era mi caso, y los artistas que empezábamos o que ni siquiera habíamos salido de la escuela de arte, y había que mantener realmente una separación entre el cine de autor, la música culta, todas estas categorías importaban mucho, y la cultura popular era más un placer culpable o una cosa un poco como que se mantenía a un lado. Bueno, pues ella es Daniela Franco, una artista y escritora de temperamento vanguardista, experimental, y como ella misma se presenta en las veces que colabora con la revista Letras Libres, ella se presenta como una artista que ejerce la polivalencia diletante, y cuando no le queda otro remedio, trabaja como artista. Como dijimos, llegó a París en el 2003, llegó como beneficiaria de una residencia artística que otorgaba la UNESCO. Venía de estudiar comunicación del TEC de Monterrey, campus Querétaro. Después estudió una maestría en el Instituto de Artes de San Francisco, para el cual obtuvo la prestigiosa beca Fulbright. Y llegó a París muy joven, atraída por una de las últimas vanguardias del siglo XX, el grupo Oublipo, a cuyos escritores y artistas se acercó, trabó amistad, y esto le dio un giro a su vocación artística e intelectual. Su trabajo como artista conceptual siempre ha estado en gran contacto con la literatura y la colaboración con escritores para muchos de sus proyectos, entre ellos, por ejemplo, Juan Villoro, Enrique Vilamatas. Igualmente, ella se presenta como artista visual, pero como escritora, antropóloga, dibujante, editora, músico, y es una artista comprometida con otras disciplinas, con el público, con el discurso crítico, y siempre colabora con instituciones culturales de México y de Francia. Podemos decir entonces de su trabajo de creación e investigación que es una suerte de arte conceptual narrativo que explora las intersecciones entre las artes visuales, la música, la literatura, y es pues no menos una escritora que una artista visual. Esta es en un pincelazo la historia y la trayectoria de Daniela Franco en París. Edgardo, fíjate que, bueno, explorando un poquito el material de Daniela Franco en la red, encontré justamente una web en la cual habla de algunos aspectos de su trabajo y el que ha realizado concretamente en París. Tiene uno que se llama justamente Plan de París, y es una suerte de cartografía muy personal, muy individual, en la cual hace un collage acerca de, un collage en el que incluye textos, periódicos, y en el que traza líneas que uno pensaría un tanto derivas de sus recorridos emocionales en esta ciudad. Yo creo que es un trabajo desde el punto de vista visual muy atractivo, pero que también tiene mucho de conceptual. Yo creo que vale la pena visitar sus redes, su página, concretamente esta página web que lleva su nombre, y enterarse de más de lo que está haciendo, porque es un artista que además colabora con muchos otros creadores. Y como te decía, los mexicanos en París del arranque del nuevo milenio es una historia por contarse, y vamos a seguir viendo esto en la historia de la cultura mexicana en los próximos años. Bueno, pues muchísimas gracias, Edgardo. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, y vamos a invitarlos a otro viajecito también del otro lado del Atlántico. Vamos con Rafa. ¿Qué nos tienes, Rafa? Oye, Laura, ahorita que dices eso, ojalá se acabe ya pronto esta nueva normalidad y podamos hacer de manera física todos estos viajes. Fuimos a España, fuimos a Francia, y ahora nos vamos a Alemania. Para muchos músicos, bien lo sabemos, la pandemia sigue siendo todavía el día de hoy motivo de cancelación de proyectos, de conciertos. Ayer hablábamos inclusive de eventos como las lunas del auditorio que se han cancelado. Así también resulta ser un impedimento para trabajar. Para hacer frente a la crisis, algunos han optado por varias alternativas en línea. Aquí les hemos presentado varias opciones, como por ejemplo conciertos a través de streaming. Valentina Torrado, de nuestro canal aliado Deutsche Welle, nos contará sobre una idea innovadora que se lleva a cabo en Alemania. Se trata de un nuevo formato de conciertos de la mano
del famoso organista Cameron Carpenter. Valentina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Saludos desde Berlín. El organista y compositor Cameron Carpenter ha comenzado su gira por Alemania en un escenario móvil para llevar la música de Johann Sebastian Bach a varios puntos del país. Para la realización de este proyecto solo se necesitan su talento, su órgano digital y un camión. Así el músico visitará 8 ciudades durante 8 días en Alemania. En total dará 40 microconciertos en 20 minutos, tocando con su órgano digital de iglesia frente a hogares de ancianos y hospitales. La gira ha comenzado en la ciudad de Stuttgart, en el sur del país, y terminará en la región de Brandeburgo, en el norte de Alemania. El programa de conciertos se centrará en famosas variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach que Carpenter había planeado para los conciertos en primavera, que fueron cancelados por motivos de la pandemia. Para evitar grandes multitudes de personas, los lugares exactos de los conciertos no se anuncian con antelación. Qué interesante, Valentina, es una suerte de flash move, podríamos decir, pero individual, particular, muy íntimo. ¿Y sabemos cuál es la idea que está detrás de estos conciertos, Valentina? Llevamos ya 3 meses de esta epidemia. Si el público no puede ir hacia él va en busca de su público. En este tiempo de crisis, todos sus conciertos se cancelaron y además de necesitar a su público para hacer música, con esta iniciativa Cameron Carpenter quiere llevar la música de Johann Sebastian Bach especialmente a aquellas personas que más lo necesitan y que más han sido perjudicadas por esta crisis. Por eso ha decidido tocar frente a residencias de ancianos y hospitales. El proyecto, que inicialmente comenzó en Berlín, se ha extendido gracias al éxito por varios lugares en Alemania. El hecho de que el público se haya mostrado tan agradecido es más que suficiente para él. Esta iniciativa de regalarle música a la gente es una continuación de su anterior proyecto en Berlín entre abril y mayo, conciertos frente a las ventanas de la ciudad, donde dio 32 conciertos en 4 días en la vía pública, también para ancianos y enfermos, siempre bajo el lema All You Need is Bach, todo lo que necesitas es Bach. Muy de acuerdo, All You Need is Bach, haciendo también, parafraseando a los Beatles con All You Need is Love. Y platícanos, porque no es un improvisado, esto hay que subrayarlo, es un artista de renombre. Cuéntale a los amigos del auditorio, Valentina, que ha llevado a Carpenter a ser precisamente una de las figuras más destacadas en la música, de manera particular en la música clásica. Pero residente en Berlín, es uno de los organistas más importantes del mundo. Su fama se debe a su virtuosismo, pero también a su presencia extravagante, una interesante mezcla entre estética punk y moda de diseño exclusivo. Lo cierto es que Cameron Carpenter es un nuevo ícono de vanguardia en la música clásica. En 2008 se convirtió en el primer organista en ser nominado a un Grammy por un disco en solitario. Su primer contacto con el órgano fue a los 4 años y hoy, a sus 39 años, le ha cambiado el destino y le ha dado una nueva vida a un instrumento anclado en el pasado y condenado al olvido en las iglesias. Cameron Carpenter toca en un órgano digital y sin tubos, diseñado por él, el llamado Turing Organ, único en el mundo. Renombrados críticos de música se refieren a él como un maestro en lo que refiere a romper los tabúes de la cultura y la música clásicas, y que su forma de tocar ha cambiado las reglas del juego del órgano. Como siempre, fue un gusto haber compartido estos minutos con ustedes sobre Cameron Carpenter. Desde Berlín me despido de ustedes. Hasta la próxima. Valentina Torrado de DW. Muchas gracias, mi querida Valentina. Un fuerte abrazo hasta Alemania, y fascinante esta propuesta. Evidentemente tiene que ser un órgano especial con el que toca el maestro Carpenter, porque imagínate cargar esos 4,000 tubos que tienen los órganos monumentales, sería prácticamente imposible, pero ahí hay una oportunidad para llevarle la música, y él lo dice, a los que más lo necesitan. ¿Cómo lo ves, Laura? Pues mira, ya desde la propuesta All You Need is Bach, yo creo que es muy clara, me parece muy pop. Su forma de presentarlo es muy pop en ese sentido, sin embargo, de gran calidad desde el punto de vista de la música y muy divertido. Se ve que lo disfruta mucho, y cuando eso pasa con un músico, se refleja con el público. Hay que seguirlo, hay que verlo, hay que escucharlo. A mí me dejó con muchísimas ganas de conocer más de Cameron Carpenter. Y algo que también les recomendamos que no se pierdan al término de Noticias 22,
Debate 22 a las 9 de la noche. Kimberly Armengol va a recibir a la periodista Anabel Hernández para hablar sobre la verdadera noche de Iguala. No se lo pierdan a través de la pantalla de Canal 22. Vamos rápido a la pausa. Es de ley saber de qué quieres tu guajolota antes de entrar a trabajar. ¿Me das una de rajas, por favor? Sí. Gracias. Es de ley que lo seas o no, te digan güero. Güero, ¿qué va a llevar? Plátano, melón, sandía, papaya. ¿Se acomoda la piña? Es de ley cantar en Xochimilco. Así como aprovechar la nueva ley de participación ciudadana. Ejercer tus derechos es de ley. Instituto Electoral Ciudad de México. Con participación todo funciona. Contigo en la distancia estoy. Quedarse en el hogar significa también la oportunidad de ser creativos. Por ello, Canal 22 presenta la convocatoria de cortometrajes Un día en casa. La invitación es a todos los mexicanos que estén dentro y fuera del país para que graben un video acerca de cuáles son sus actividades en casa durante la contingencia, cómo conviven con sus familiares o incluso con sus mascotas, cómo se entretienen o trabajan, cuáles son sus emociones y cómo las expresan. ¿Cómo están? Muy buenos días, estamos aquí en Cine Secuencia Radio. Estamos completamente en vivo, pero no estamos en la cabina donde normalmente hacemos el programa, estamos en la cocina de mi casa. Un día en casa está abierta a todas las formas de expresión, desde la ficción, el documental, lo experimental o la animación en sus diversas técnicas. Recuerda grabar tu video con la mejor calidad de imagen y sonido posibles, en formato horizontal, y no utilices material como música, imágenes y fotografías o audios de los que no tengas los derechos. Quédate en casa, haz tu video, envíanoslo y recuerda que nosotros estamos contigo en la distancia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Y llegó el día. Felices 60 Filmoteca, el hashtag con el que tienen que estar todavía enviando sus felicitaciones a la Filmoteca de la UNAM, que el día de hoy cumple 60 años de historia, y esto nos lo platican sus directores. La Filmoteca de la UNAM celebra 60 años de existencia, una institución cuyo legado sobrepasa por mucho su vocación. Gracias al trabajo invaluable de todas las personas que ahí trabajan o han trabajado, hoy tenemos imágenes filmadas de la Revolución Mexicana. También hay que destacar que gracias a sus gestiones, México tiene una película como parte de la memoria del mundo de la UNESCO, y que un largometraje bajo su resguardo sirvió como prueba en el juicio contra un dictador. Somos el archivo de cine mexicano, por supuesto, más grande del mundo, muy probablemente también de cine iberoamericano, uno de los más grandes, si no es que el más grande, porque una buena parte del cine, tanto español, argentino, de muchos lugares del mundo, pasó en algún momento por México. Quizá Argentina, Brasil fueron los que menos, pero de repente el cine colombiano revelaba en Estudio Churubusco y entonces había copias ahí disponibles y venían acá. La primera película ecuatoriana es una coproducción con México, la primera película nicaragüense es una coproducción con México. Entonces, por ahí de los 50, mediados y finales de los 50. Entonces creo que eso es muy, muy valioso y muy importante. La Filmoteca quizás, y eso es algo que se le pasó a González Casanova, algún día me lo dijo, debía haber dicho el nombre no Filmoteca de la UNAM, sino Filmoteca Nacional, y quizás hubiera sido esa institución. Nosotros siempre decimos, o por lo menos yo, que cuando llegas a la Filmoteca te da una cosa que se llama mal de cine, así como dicen los mineros que les da mal de piedra, que ya es como una adicción, ¿no? Y pues sí, es una adicción al archivo, a las imágenes, a las revistas, a los carteles, a la historia toda, a la memoria del cine, ¿no? La Filmoteca de la UNAM es un arca de conocimiento con historias infinitas que contar, como el descubrimiento de una película inédita filmada en Oaxaca por Sergei Eisenstein, titulada Desastre en Oaxaca,
que tenía bajo su resguardo el MoMA de Nueva York. O aquella historia de la pequeña gran aportación de la Filmoteca al juicio en contra de Augusto Pinochet. Cuando a Pinochet lo estaban juzgando, nos pidió de parte del juez Garzón si había posibilidades de encontrar una película que se llamaba Contra la razón y por la fuerza, porque era una de las películas que servía como prueba contra Pinochet. Pues, bueno, estaba en la Filmoteca y se les pudo dar una copia en su momento, ¿no? Bajo su gestión, Guadalupe Ferrer logró que las imágenes pertenecientes a la Revolución Mexicana, entre las que se encuentra el funeral de Zapata, la decena trágica y la llegada de Villa a la Ciudad de México, provenientes del archivo de los hermanos Alba y del archivo Salvador Toscano, se convirtieran en memoria de América Latina. Así como Los Olvidados se convirtió en memoria del mundo, que es extraordinario, es la segunda película en ser memoria del mundo. En la administración anterior, en mi administración logramos que las imágenes de la Revolución Mexicana se volvieran primero memoria de México y luego a principios del 18 memoria de América Latina. Esta es solo una pequeña muestra del trabajo realizado a lo largo de estos 60 años. Y de cara al futuro, la Filmoteca de la UNAM asume su papel como un fortín que resguarda la memoria audiovisual de un país. Siempre este número que nos hace sentir tan bien en la Filmoteca, de saber que tenemos 450,000 rollos de película, más o menos unos 50,000 títulos, tiene una contracara que te da una sensación también de apocalipsis, porque sabes que no puedes rescatarlas todas. Hay muchos más logros que presumir, pero ahora basta con decir: felices 60 años, querida Filmoteca. Noticias 22, Julio López. No, bueno, pues es realmente una historia riquísima, el cinematógrafo del Chopo, en fin, todos los espacios que tiene la Sala Lumière, por ejemplo, además de los espacios propiamente en Centro Cultural Universitario. Es una delicia poder recorrer esta historia y ya escuchamos en esta nota la de anécdotas que hay en torno al material, al acervo que tiene la Filmoteca. Y bueno, vamos a hacerles ahora una recomendación a los niños, a las niñas, para que estén en casa muy a gusto. Muchas veces atrae a los niños el asunto de las momias, y de esto tiene que ver el curso de verano virtual que ofrece el Museo del Carmen, donde ahí hay un resguardo justamente de momias. No se pierdan la oportunidad de formar parte de este encuentro. Comienzan sus actividades a partir del 13 de julio, así que apúrense para inscribirse. ¿Imaginas crear y vestir a tu propia momia y después convertirla en el personaje principal de una obra de teatro? O quizá aprender a dibujar los hallazgos arqueológicos más importantes como el de la tumba de Tutankamón. Esto forma parte de las actividades que ofrece el curso de verano del Museo del Carmen a niños de 6 a 12 años. Y este año hemos llamado a nuestro curso Susano Verano. Y es un curso virtual en donde de 11 a 1 de la tarde los niños van a poder tener distintos tipos de actividades, que son actividades lúdicas, actividades de acercamiento a lo que es la historia del museo, a sus contenidos y también un poco de actividad física. Está combinado con actividad física. El curso, que se imparte por medio de la plataforma Zoom, también invita a participar a los padres de familia, y entre los talleres se encuentran el de narraciones y leyendas, el teatral, de encuadernación, arqueológico, acuarela con café, así como el de creación de héroes y heroínas de museos. Aquí lo que vamos a platicar es de cómo existe gente en el museo el día de hoy, que a pesar de la pandemia sigue trabajando de manera constante para guardar todos estos objetos preciosos para los mexicanos. El inmueble magnífico que es el Museo del Carmen, que es un exconvento virreinal y que son la policía auxiliar, es decir, los policías que siguen trabajando ahí. Hay otros héroes y otras heroínas que trabajan en el museo, que son los conservadores y las restauradoras, o los restauradores y las conservadoras, que se dedican a mantener los museos en buen estado. Susano Verano con el Carmen forma parte de la campaña Contigo en la Distancia y se llevará a cabo del 13 al 24 de julio. Noticias 22, Karen Rivera.
Y a propósito de actividades culturales para niños y para jóvenes, los invitamos a conocer los 143 proyectos que seleccionó el FONCA precisamente para impulsarlos y que beneficien a este sector de la población. En su primera emisión, la convocatoria del Programa de Apoyo a Proyectos para Niños y Jóvenes 2019 recibió 1,209 postulaciones en 2 categorías, proyectos artísticos y proyectos comunitarios. El jurado seleccionó 143 que recibirán un apoyo económico en fomento o en coinversión. Esta convocatoria es un viejo anhelo, en realidad. Surge de una convocatoria muy querida y ya con muchos años en el FONCA, que es fomento y coinversiones. Esa convocatoria tenía una rama de proyectos dedicados a niños y a jóvenes. Finalmente logramos que se hiciera una convocatoria específica para ese sector. A eso obedece y buena parte de lo que está dedicada es a la formación de los públicos. Los proyectos que recibirán el apoyo son de 24 estados del país, además de la Ciudad de México, de los cuales 75 son realizados por mujeres y 68 por hombres. Hay de todo, desde trabajos, por ejemplo, que tienen que ver con representaciones escénicas con los niños sobre nuevas sexualidades, sobre diversidad, hasta trabajos fotográficos. Por ejemplo, hay un proyecto que a mí me pareció sumamente interesante, entre miles, de trabajar el registro de la memoria de los hijos y familiares de desaparecidos en centros de detención y trabajarlo con los chavos, ¿no? Un proyecto que aprobó el jurado fue ese. La variedad, ¿qué te puedo decir? Es que es enorme. Hay desde proyectos editoriales como tales, muchos proyectos en lenguas indígenas. Tuvimos que hacer un subcomité para los proyectos en letras en lenguas indígenas, porque pues, naturalmente requieres jurados que conozcan la ley, ¿no? Un valor adicional de esta convocatoria es que con los apoyos se activarán las industrias culturales en los municipios. Pienso ahorita en un proyecto que se va a llevar a cabo en Guerrero, en el municipio de Tlalpehuala, que es un proyecto de fomento a la lectura. Entonces, la propuesta de este maestro, que es impresionante, son 60 actividades de fomento a la lectura, donde va a incluir la lectura de libros. Entonces, esto va a implicar que compre bibliografía para poder llevar a cabo sus actividades. Entonces, esto implica que hay un beneficio también para aquellos sectores pues, de venta de libros. Va a haber también proyecciones de cine, ¿no? Él tiene una idea de conjugar la cuestión visual con la cuestión de la lectura, entonces pues también va a haber beneficio en ese sentido. Es todo un movimiento económico que genera cada proyecto, esto te lo puedo asegurar, cada proyecto tiene un impacto económico a diferente nivel, pero todos absolutamente mueven la economía. El FONCA aún tiene abiertas las convocatorias para músicos tradicionales mexicanos, becas para estudios en el extranjero, FONCA CONACYT y Premio Nacional de Artes y Literatura. Noticias 22, Alberto Aranda. Tenemos una pausa, regresamos. Hoy hay Visión Global con la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Va a platicar, claro, de la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Washington. Invadir tu intimidad es una forma de violencia. La violencia no es normal y no se justifica y tampoco es tu culpa. Si vives violencia, pide apoyo a una amiga o aliada y busca ayuda. Si lo atestiguas, denúncialo. En el 911 te escuchamos, te creemos y te apoyamos las 24 horas. Atendemos emergencias o te canalizamos a una unidad de atención a mujeres donde recibirás apoyo integral. Recuerda, no estás sola, estamos para apoyarte. Gobierno de México.
Grandes personalidades que con su trabajo han marcado tendencias en diferentes áreas. No me quería parecer a ellas y sin embargo me fascinaba. ¿Qué pasaba por tu cabeza con esta mujer? Freud decía que todos los personajes que aparecen en el sueño somos nosotros. Eran los tres grandes. Viendo la obra que cada uno tenía. Silvia Lemus platica íntimamente con ellos y nos revelan cuáles han sido las claves de su éxito. Tratos y retratos, miércoles 00 horas. Ya lo anticipaba Laura Barrera, hoy es miércoles de Visión Global y hablaremos de la visita de Andrés Manuel López Obrador a Washington. Previo al análisis de la doctora Eliana Rodríguez Santibáñez, les compartimos esta crónica. En su primera gira internacional como jefe del Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador viajó ayer a Washington para celebrar junto con su homólogo estadounidense, el presidente Donald Trump, la entrada en vigor del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, TEMEC. La delegación mexicana que acompaña al presidente está compuesta por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, el jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo, y la embajadora de México, Marta Bárcena. El presidente López Obrador pernoctó en la Embajada de México en los Estados Unidos. Hoy por la mañana el presidente de México visitó alrededor de las 7:45, hora de Washington, el monumento a Abraham Lincoln, acompañado de la delegación mexicana y con la presencia del embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau. De igual modo, realizó una ofrenda floral en el monumento a Benito Juárez, en donde se escuchó el himno nacional, para retornar posteriormente a la embajada mexicana. Por la tarde, pocos minutos después de las 2, el mandatario llegó a la Casa Blanca. Fue recibido por el presidente Donald Trump sin que mediara un saludo de manos. Tras los saludos protocolarios y la presentación de las comitivas y firma del libro de invitados, sostuvo 2 encuentros, uno privado con su homólogo y un segundo con sus respectivas comitivas. Durante su discurso en la Casa Blanca, el presidente mexicano declaró que el presidente Trump respetaba a México como lo que somos, un país y un pueblo digno, democrático y soberano. Que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. Nos ha tratado como lo que somos, un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano. Que viva la amistad de nuestras dos naciones. Que viva Estados Unidos de América. Que viva Canadá. Que viva nuestra América. Viva México. Viva México. Viva México. That's fantastic. Beautiful job. Thank you very much. La agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador en Washington concluye esta noche con una cena que le ofrece el presidente Donald Trump a él y a su comitiva, así como a un grupo de empresarios mexicanos y estadounidenses. El presidente de México regresará mañana a primera hora a nuestro país. Thank you very much, everybody. Thank you very much. Bueno, pues interesante la visita que se suscitó en este día, en medio de la polarización de la opinión pública en México, mientras que aquí era todo un evento, hay que decirlo, en los principales diarios de los Estados Unidos, en las primeras planas, no se hacía mención a esta visita que para nosotros es tan importante. Ya de entrada, esto nos hace observar la disparidad que hay en las apreciaciones de uno y otro ciudadano al interior de cada estado. Para México fue muy importante, dado que era la primera visita oficial, que no visita de estado, primera visita oficial con nuestro primer socio comercial y el más importante de todos los que tenemos, de 12 tratados, donde tenemos 44 socios comerciales, sin disminuir a ninguno, hay que decirlo. La economía con la que mantenemos mayor dinamismo es la de Norteamérica, incluido Canadá y Estados Unidos, por supuesto. ¿Se extrañó la visita de Trudeau? Sí, sin duda. Sin embargo, se aclaró que se había hecho una llamada al primer ministro canadiense y que posteriormente será invitado a México. Ya se ha llevado a cabo la cena con los principales actores económicos o empresarios de nuestro país, hay que decirlo. Hubo una selección importante, entre ellos uno de los principales
hombres más ricos del mundo, de acuerdo a la revista Forbes, que es Slim. Se habló de temas del acero y otros temas comerciales. Se aprovechó la oportunidad para posicionar el tema de las inversiones a la luz del evento que motivó este encuentro y que es la vigencia este 1 de julio del Tratado México-Estados Unidos-Canadá que sustituye al Telecán. Ese es el motivo principal. Algo muy importante es que en el mensaje que emiten ambos mandatarios, porque todavía no publican lo que se acordó dentro de la reunión privada que sostuvo nuestro mandatario con el estadounidense, fue un acuerdo o una declaración en relación a la prosperidad y la seguridad. Una declaración, hay que decirlo, no es obligatoria para los estados. Una declaración es, en términos del derecho internacional, una manifestación política, pero finalmente este derecho internacional se basa en los principios de la política exterior de los estados y toda una construcción teórica de lo que es la responsabilidad en materia internacional. Así es que es muy importante esta declaración porque nos da una guía y una línea de aquí hasta que termine el periodo del mandatario Trump en la presidencia. Así es que son temas importantes. Se le concedió un espacio en este mensaje televisado de 15 minutos a nuestro mandatario, lleno de valores, de símbolos patrios y menciones importantes en esta relación trilateral, pero específicamente y con énfasis en la relación bilateral con Estados Unidos. A buena hora que termina en muy buenos términos esta visita que ahora tuvimos oportunidad de observar. Una visita express, Ileana, pero entonces nos compartes, es un balance positivo, finalmente es un tratado comercial muy, muy relevante en la historia de las tres naciones, lo ha sido desde sus gestiones y sus evoluciones, de ahí la trascendencia, y habrá que saber también qué documento fue el que se firmó a mediodía, porque los dos dijeron, es un documento muy importante, se firmó, y ahí se quedó el acto sin saber a ciencia cierta qué incluía este documento de la visita. Claro, es la declaración y como decía, la declaración es una manifestación política, así que tendrá que ser breve y de buenas intenciones que tendremos que observar que se consigan a lo largo del tiempo. Pues muchísimas gracias, Ileana, por toda esa reflexión y precisamente aclarar, porque sí, en efecto hubo mucha polarización, pero ahí está el análisis profundo y la trascendencia de reconocer de lo que ha sido este evento, este primer viaje al extranjero del presidente de México. Muchas gracias, Ileana, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto, gracias. Y nos vamos a despedir, Laura, si te parece bien, con música. Sí. Hoy tenemos tiempo de musiquita y está muy rica, Rafa, lo que has elegido porque se conmemora 96 años del natalicio de Johnny Johnson, que se fue, partió, falleció hace 15 años ya. Es uno de los grandes del blues, un gran pianista. Vamos a escuchar Mean Old World, una composición de T-Bone Walker interpretada por el mismo Johnny Johnson, en compañía nada menos que de Chuck Berry y de Eric Clapton, otros grandes de el blues, así que bueno, pues un agasajo. Disfrútenlo, muy buenas noches, muchas gracias. Nada más, un archivo histórico, porque no solo está Eric Clapton, también está Keith Richards en las guitarras. Disfrútenlo y nos vemos el día de mañana, gracias. Vamos a verlo.